palabras de Caro. Así que si estamos ya en condiciones de partir, Caro, para que me haga la confirmación. Yo creo que Y sí, partamos y a medida que vayamos avanzando, si se suman más personas, las vamos incorporando, pero también pensando en el horario, en que todos tenemos ahí también nuestro invitado tiene su horario también destinado para compartir en este rato con nosotros. Así que sí, partamos nomás. No sé si vas a sí, dar primero sí, no, la bienvenida formal como y a corresponde propósito para de que... volver a repetir la situación, el enroque que hicimos. Ah, sí, y para los que no escucharon, bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a todas, a todos. Un gusto, digamos, de que puedan participar de este espacio de formación, capacitación que nos hemos dado como Federación de Trabajadores del Sector de Educación, que lo hemos tomado como una tarea, se puede decir, militante y de carácter estratégico dentro de lo que es el quehacer del mundo sindical. Y, y nada, pues, para nosotros es un honor poder contar con todos ustedes acá y de paso en esto, digamos, eh, agradecer la visita que nos hace hoy día Juan José Guiliarte, eh, eh, representante del OIT del Cono Sur, Organización Internacional del Trabajo, nada más ni nada menos como para plantear una cuestión que para nuestros quehacer en general, muchos de nosotros somos, Juan José, trabajadores del mundo de la educación, que hace mucho sentido, ¿no? La modernización del trabajo, qué carácter, de qué colores se tiñe este concepto, qué es lo que ha predominado. Hay inquietudes, fantasmas, el teletrabajo, incluso en el mundo sindical, es hoy día una cuestión controversial, no es que haya una sola mirada. Eh, Cuando estamos hablando de la modernización del trabajo y ahora asoma también la inteligencia artificial, ¿qué tiene que ver esto con el trabajador, con la trabajadora? Entendiendo, Juan José, que como te decía, estamos en educación, que además es un ambiente muy feminizado, digamos, ¿no? Tiene un carácter de género muy fuerte, además. ¿Qué implicancias, qué relevancia, qué desafío nos plantea esta cuestión al mundo del sindicato, al mundo del trabajo? ¿Cómo se alinean aquí los diferentes actores, actrices, digamos, del quehacer laboral para poder sintonizar? Pareciera que contra transformación que nos gusten o no nos gusten, están ahí interpelándonos, tironeándonos cotidianamente. Así que, sin más, le dejo la palabra y nuevamente bienvenido a este espacio. Estás muteado, Juan José. Sigues muteado. Ajá, Ah, ya. ahora sí, Ahora ¿verdad? sí. Perfecto, ahora Es que sí. tenía la presentación a punto y se me estaba complicando aquí ustedes saben, el inteligencia artificial, pero los humanos todavía tenemos esas brechas. Yo no sé si hablaremos de eso un poco durante el día de hoy. Entonces, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Creo que sí, no tengo ningún problema. Y ustedes me comentarán. ¿Se logra ver bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que para mí es un placer acompañar este proceso. Hemos estado hablando con el equipo para tratar también de incluir temas novedosos, que no son tan nuevos, pero por lo menos son novedosos en la discusión sindical. Pero si observamos también un poco desde la perspectiva de lo que ha tenido exponencialmente, y eso lo vamos a conversar en un rato, el incremento y el uso de la inteligencia artificial, podríamos rastrearlo para uso del usuario
común como nosotros no tiene más de 2 años. Cuidado si un poco menos, ¿no? Incluso una de las preguntas que hago cuando comienzo esta charla y esta materia en particular a conversar es saber cuántos de ustedes tienen en sus celulares instalados el chat GPT o alguno de los mecanismos que hoy día entendemos como inteligencia artificial de acceso libre. Quisiera saber eso. Lo dejo por allí y me lo van poniendo en el chat para que no eh, comencemos a discutir y que tendremos el espacio. Tendremos el espacio. ¿Cuántos y cuántas tienen instalado un chat GPT o un Gemini o un Copilot como herramientas para su trabajo o para simplemente las consultas que hacen en el día a día que usualmente usábamos Google? Esa es una de las primeras. Ya, en el celular no se ha usado, efectivamente. Hoy día están a mano y, bueno, una de las realidades que tenemos clarísimas, aquí les tengo unos ejemplos del comercio, que es tal vez lo que tenemos más visible, el chat que ya tenemos omnipresente en todas las empresas, en donde ya tú no le escribes o llamas a un servicio al cliente, sino que eh, te atienden directamente a través de un chat y eventualmente después de 16 pasos es posible que tengas la opción de hablar con un ser humano. Entonces, digamos, esa es una de las realidades que teníamos antes. Gracias, Luisa. Antes que teníamos y que no podíamos llamar que era necesariamente inteligencia artificial, y eso son dos diferencias que les quiero traer. Una cosa es la inteligencia artificial, que ya la hablamos y la trabajábamos con los chats, y otra cosa es la inicial generativa. Entonces, evidentemente, y esto lo pongo de cara a lo más visible que tenemos, que es que en los supermercados, por ejemplo, ya las cajas físicas no necesariamente están allí presentes, una persona, sino que tú haces un autoservicio. Ese es uno de los ejemplos. Otros ejemplos más avanzados, no sé si habrán ido, me parece que es un restaurante, un McDonald's o un Burger King, acá en alguna parte de las comunas de la dehesa o de estas cosas por acá arriba, que son, yo vivo en Providencia y les puedo comentar que eso todavía no lo he visto, pero entiendo que por allá hay un robot que te saluda y te podría eventualmente traer la comida. Lo que sí está ya es esta máquina que ven allí que hace el inventario de lo que hay que reponer. Eso antes lo hacía una persona con una tablet, en el mejor de los casos. En otro de los casos lo hacía con un papel y un lápiz, pero ciertamente eso es un poco la transformación que tenemos a la fecha. Ahora ustedes, cuéntenme, ¿cómo estamos en el sistema de educación? ¿Cómo está el uso? Me lo van diciendo allí y lo vamos comentando. Todo esto vamos a trabajar con preguntas para que ustedes vayan reflexionando y tengamos también un espacio de discusión. ¿Cómo ven ustedes este proceso de cara a los temas de educación? Yo sé que hubo un importante cambio en la manera en que se utilizaba el mundo virtual, y, pero una cosa era el usuario y otra cosa es el ser educador dentro del mundo virtual, en donde tenías que lidiar con ese proceso, ¿no? Y bueno, una de las imágenes que tal vez aquí busqué en internet era la inteligencia artificial, y también hago esa pregunta, como una nueva tendencia va a sustituir a el ser humano en los procesos de aprendizaje, ¿no? Eso yo creo que tenemos que tomarlo como premisa, sobre todo en ciertos sectores. Y ahora vamos a ver algunas láminas con respecto a dónde hay y cómo se ha estado adoptando esta inteligencia artificial generativa de cara a la no eh, certeza sobre hacia dónde va la inteligencia artificial y qué va a sustituir, ¿verdad? A ver, porque esto no está moviéndose. Esto lo generé con inteligencia artificial. Entonces, puse en un programa que se llama Copilot, que es de Microsoft, pero ustedes también lo podrían hacer, no sé si en ChatGPT,
pero posiblemente en Gemini, que es el de Google, ponen allí y les invito a que lo hagan. Ponen, si quieren, educación, busquen Gemini, punto, o Gemini Inteligencia Artificial en Google. No se me distraigan mucho de lo que estoy conversando, pero eso es lo bueno del espacio virtual. Busquen y hagan hacer una imagen sobre la educación y la inteligencia artificial o para ver qué nos genera. Pero entendamos que esto, que es lo que usualmente estamos utilizando, la inteligencia artificial, no es ni siquiera eh, el ápice de lo que eventualmente la inteligencia artificial va a llegar a ser. Ahorita lo estamos agarrando de chiste, hacemos un perrito, yo tengo un perro, entonces el perrito lo pongo como vikingo, bueno, ahora quiero el perrito como vikingo, entonces me lo ponen. Pero si empezamos a observar este ejercicio como un proceso en donde las personas aprenden a utilizar la inteligencia artificial generativa, podemos darnos cuenta del alcance que eventualmente podría tener. Entonces, esa como a manera de introducción. Hay cierta reticencia de muchas personas a utilizar la inteligencia artificial generativa porque dicen que te quitan los datos del celular, pero ya habían mecanismos de inteligencia artificial, no generativa, pero de inteligencia artificial en el uso de las redes sociales. Ya teníamos un proceso de algoritmo, de eso también vamos a conversar en algún momento de la tarde, noche, en donde uno conversa cualquier tema y ustedes posiblemente los que tengan Facebook, Instagram o Twitter ya saben que aparecen, empiezan a aparecer anuncios sobre eso. Entonces eso también es inteligencia artificial, pero eso estaba gestionado por un ser humano o un grupo de seres humanos que hacía un algoritmo y eventualmente establecía esos valores donde los escuchaba o tenía alguna búsqueda, entonces te empiezo a condicionar lo que puedes ver en las redes sociales que yo gestiono. La inteligencia artificial generativa tiene otro carácter. Entonces, esto es un poco el contenido, eso se los quería comentar de presentación. ¿Cuánto tiempo tengo de presentación? Porque unos 30 minutos, 20 minutos, ustedes me dicen. Sí, unos 20 a 25 minutos tenemos calculado en esta primera 20, ronda. 25 minutos. Perfecto. Entonces, claro, la primera pregunta que ya se las estuve realizando es la inteligencia artificial generativa. Eso quiero que se lo lleven también muy presente. Un apocalipsis laboral, o sea, vamos a tener masas de trabajadores y trabajadoras sin trabajo, sin acceso a ningún tipo de empleo. Habría que revisar y ahorita vamos a tener algunos elementos para que ustedes también tengan sus conclusiones. Hay que tener muy presente, esto voy a ahondarlo, que esas repercusiones son variables según los grupos demográficos y las regiones. No es igual hablar de la inteligencia artificial generativa en los Estados Unidos, en donde empresas se han encargado específicamente a estudiar el mercado y qué puede modificarse, qué puede cambiarse, qué puede sustituirse, qué puede desplazarse por la inteligencia artificial a lo que tenemos en América Latina, en donde todavía tenemos brechas importantes de incluso de brecha digital, ¿no? De acceso a Internet, porque si algo necesita la inteligencia artificial generativa son bandas de ancho, el ancho de banda de la Internet, o sea, necesita una conexión muy, muy rápida, muy veloz para gestionar todo el procesamiento de datos. Aquí en Santiago no lo sentimos y no lo vemos, pero si nos vamos a regiones también tal vez empieza a cambiar, ¿no? Después vamos a hablar del algoritmo, porque una de las posiciones que tiene la OIT es decir que si bien es cierto, la inteligencia artificial generativa tiene una especie de vida propia, aquellos que lo hayan usado se pueden dar cuenta, también eso está gestionado y trabajado por miles y millones de personas hoy día que están alimentando la inteligencia artificial. Y les hago una referencia a un supermercado de Amazon que se supone que ya no tenía cajeros ni nada y que en el entendido de lo que ellos vendieron, esto fue en los Estados Unidos, me parece, tú tomabas un bolígrafo, lo metías en la cesta y eso ya te lo iban cobrando, te iban haciendo el cargo y cuando te acercabas a la puerta,
te hacían el cargo. Bueno, eso lo que era la realidad era que eran personas que estaban viendo por cámara qué hacían las personas y qué metían y hacían la cuenta en ese momento. Eso pasó hace 2 años. Hoy día ya sí el sistema te identifica cuáles son esos insumos, esos productos, y la inteligencia artificial generativa te dice, bueno, esta persona compró esto, pero además va más allá, identifica qué es lo que usualmente compras, qué es lo que compran las personas del sector, eh, pero el aterrizaje en los temas de educación posiblemente sea un poco más lento, posiblemente, sobre todo en el uso de las herramientas, porque les digo, yo como parte de la OIT me puse a explorar este trabajo que hacemos, porque no podía venir acá y ya he estado en varias charlas hablando de esto, y nos han pedido también que tengamos una prioridad sobre el tema. Eh, yo me puse a ver y hacer una presentación en inteligencia artificial generativa, y ciertamente hay muchas carencias de lo que esta inteligencia todavía puede hacer en función de lo que conocemos como Organización Internacional del Trabajo. Y posiblemente eso sea lo que suceda, eso es lo que sucede en la educación. Van a comenzar a utilizar las herramientas, pero como no es no lo sé, no es una prioridad específicamente dirigida a la mejora de los sistemas educativos o de la cantidad y calidad de los contenidos educativos, posiblemente vean ustedes también brechas muy importantes en el resultado que te da la inteligencia artificial generativa. Después, bueno, eso en torno al algoritmo, ¿no? Porque ese algoritmo todavía está siendo manejado, alimentado por humanos. Eso eventualmente ya no va a pasar, pero a la fecha todavía está siendo alimentado por humanos. Importancia de las normas internacionales del trabajo, porque no podemos hablar de inteligencia artificial, de nuevas formas del trabajo y dejar de lado las normas, ¿no? Eso yo creo que es la manera en que tenemos que amarrar la realidad que nos está arropando, pero sin perder, y ahí lo van a ver, el juicio humano sobre esto, ¿no? Entonces, para que lo tengan allí presente, vamos a conversar sobre esto y un poco de conclusiones y recomendaciones de políticas que han salido desde la Organización Internacional del Trabajo, de cómo se debe abordar el trabajo y la acción con la inteligencia artificial o con las nuevas formas de trabajo. El teletrabajo entra allí, pero eso lo vamos a conversar y yo esperaría que salga en la discusión. Y ahí no quería aterrizar en teletrabajo porque eh, no es precisamente una nueva forma de trabajo, es una forma de trabajo poco utilizada. Entonces, sin embargo, para la educación y a partir de la pandemia, ustedes vieron cómo eso exponencialmente se comenzó a utilizar, ¿no? O sea, desde la casa yo podía tener un salón de tantas personas. Y aquí mismo tenemos posiblemente personas de diferentes partes del país, no sé si somos todos de Santiago o estamos todos en Santiago, pero hemos tenido actividades con 200 personas, con 150, foros internacionales con más personas. Entonces, claro, el tema del teletrabajo lo vamos a ver en su dimensión a partir de esto que yo les voy a comentar. Dos precisiones. Hay que diferenciar entre los potenciales de automatización y el potencial de transformación, ¿verdad? El potencial de automatización es esto que les he comentado, que hay empresas hoy día en países con renta alta estudiando el mercado, estudiando los diferentes sectores y estudiando los mecanismos mediante los cuales se gestionaba y se producía, para ver si algunos de estos procesos que hoy día utilizan al ser humano pueden ser sustituidos por inteligencia artificial. Ahora vamos a ver cuáles son los que están más vulnerables. Y está el potencial de transformación, que es que, tal como lo tenemos al día de hoy, y por eso les puse el ejemplo del supermercado, tú puedes ir a la caja automática. Yo evito ir para no alimentar ese proceso de desplazamiento, pero evidentemente he ido para probar cómo es. Uno, en algún momento, algún producto te dice, llame al usuario, ¿verdad? Entonces tienes que llamar a una persona a que venga. Entonces, eso en el ejercicio de la educación, eso en el ejercicio de la educación es fundamental que lo conversemos y lo tengamos presente en estas jornadas que van a tener de discusión a partir del día de hoy, ¿no?
qué puede ser totalmente automatizado y qué va a sustituir la inteligencia artificial generativa y qué eventualmente de los procesos que se realizan al día de hoy necesitarán siempre a una persona que la esté gestionando. Entonces, ¿por qué hago esa diferencia? Porque lo importante es tener en cuenta que no necesariamente toda la inteligencia artificial generativa es nefasta, ¿no? Pero lo que estamos observando de desplazamiento que hay ya en ciertos sectores y en países de renta alta es que no está pintando muy bien. Y lo digo con ejercicio y conocimiento de causa porque tuve una jornada similar a esta el día lunes, el día martes, perdón, y estaba una persona de Estados Unidos diciendo, nos hacía ejemplos de cómo la inteligencia artificial ya estaba sustituyendo al ser humano en algunas tareas. Me dan un minuto que tengo un mensaje acá. Vamos a ver. Entonces, precisiones e impactos. Exposición a la inteligencia artificial generativa por tipo de actividad. Eso es lo que vamos a comentar precisamente. No todas las actividades tienen el mismo impacto de la inteligencia artificial generativa o tendrán el mismo impacto. Hay también que medir y entender cuál va a ser el impacto potencial de la inteligencia artificial generativa. Como le digo, no hay al momento mecanismos para medir cuál va a ser el efecto de la inteligencia artificial. No lo tenemos. No hay ninguna estadística que nos permita medir, evaluar y procesar esta realidad que tenemos frente a nosotros. Clarísimo, el crecimiento exponencial del uso de la inteligencia artificial generativa en el mundo del trabajo. Esto está muy presente. Yo no sé si ustedes ya han lidiado con productos realizados con inteligencia artificial generativa, probablemente de muy mala calidad. Pero lo cierto es que cada vez se está utilizando más y ya hay programas a nivel de universidades, a nivel de colegios, que te ayudan a determinar cuánto fue utilizado y cuánto fue realizado con la inteligencia artificial. Pero no quiero que veamos la inteligencia artificial generativa solo como el hecho de que el estudiante o la estudiante va a hacer un uso de esto para un trabajo eventual. No. Entendamos que esto es que ustedes utilizan la inteligencia artificial generativa para crear o para alimentar un programa de trabajo, un programa de educación de un año en específico. ¿Me entienden? O sea, la dimensión va mucho más allá. No solamente podemos satanizarlo con el uso del usuario final, que puede ser este joven o esta joven que utiliza la inteligencia artificial para no cumplir con el proceso de investigación de un trabajo en particular, sino de cómo eso está sumando adeptos en grandes en países, sobre todo en países de renta alta y de renta media alta, como en el caso de Chile, para sustituir acciones y procesos, ¿no? Y después el impacto en la economía. No sabemos cuál va a ser el impacto en la economía. Esto es algo que hablar de esto hoy día va a ser muy distinto a conversarlo dentro de un año. Posiblemente cuando yo les haga una pregunta igual a la que les hice al principio, ¿cuántos y cuántas de los que estamos acá tenemos el chat GPT o alguno de estos sistemas instalados en el celular? La respuesta va a ser distinta a la que nos dio Laura o a la que nos dio Carolina. Muchos y muchas vamos a haberlo utilizado. Y, por supuesto, desde el punto de vista de los empleadores, siempre está la discusión de que sí es un proceso que se está utilizando para mejorar los temas de productividad y si eso eventualmente implica un desplazamiento de trabajadores y trabajadoras. Tanto tú me avisas cuánto tiempo me va quedando, sí que como no tengo pantalla. eh, Vamos bien, vamos bien. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las tareas que usualmente van a verse más afectadas? ¿Y cuáles son las que están más expuestas? Por consiguiente, van a estar más afectadas. El personal de apoyo administrativo. Estos son temas que ya durante la pandemia observamos que hubo cambios importantes en digitalización de documentos, firmas electrónicas, utilización de códigos QR. Esos eran procesos que
un poco antes incluso de la pandemia. Lo hacía una persona, sacaba una fotocopia, todo eso que lo vemos que fue realmente reciente, es un proceso que venía avanzándose, que depende del sector también, pero que ciertamente es transversal a todos los temas, a los personales de apoyo administrativo, tienen una altísima exposición a ser sustituidos o a ser desplazados por la inteligencia artificial generativa. Después los técnicos y profesionales de nivel medio, ahí están ustedes. Y también los profesionales científicos e intelectuales, ahí también están ustedes. Entonces pueden ver que en los tres renglones en donde desde la OIT se ha hecho la eventual análisis de cuál va a ser la más, de cuál va a tener la mayor cantidad de situaciones de impacto sobre el sector, están en las tres características, ¿no? Entonces, bueno, para que lo tomemos en cuenta, que no es baladí que estemos conversando de eso el día de hoy. Y después las demás ocupaciones. Pero el peso que tiene en estos tres sectores, la inteligencia artificial generativa, lo tiene allí muy, muy presente y yo sé que a ustedes les hará ruido esos números. Después, en el mundo, y esto lo que quiero hacer es no los países, pero sí, bueno, sí un poco los países que están expuestos en general, todos y todas estamos expuestos a esto, pero serían unos 27 millones de empleos sobre 3.3 billones de empleos que hay en el mundo, que eso implica un 13%, eh, en donde pueden estar en los dos procesos, el de transformación o el de automatización. Recuerden llevarse esos dos elementos en la mano. Entonces, los países de renta baja, como pueden ver, puede ser mucho menos. ¿Por qué? Porque los procesos de renta baja, los países donde hay renta baja, también por eh, asimilación propia de los usos de la tecnología, tienen menos recursos para implementarla, ¿no? Utilización de Internet, brechas digitales, número de computadoras por número de hogares, número de teléfonos inteligentes. Recordemos que no solo nos podemos centrar en nuestra realidad acá en Chile, en donde tenemos la facilidad, posiblemente algunos sí, algunos no, algunas sí, algunos no y algunas no, de sacar un teléfono a cuotas o a través de la asociación o a través, pero esa realidad en países de renta baja no es igual. Pero ciertamente que en el caso de Chile tenemos un país de renta media alta y renta media baja, el efecto también va a ser bien importante, ¿no? Entonces, esto es a nivel mundial, el potencial de transformación y el potencial de automatización. También, como les dije, y esto cuando yo presentaba esta cifra y nos comentaba el experto de Estados Unidos, decía que sí, que ese 5.1% del empleo podría parecer un número muy pequeño, pero el crecimiento de esto fue en menos de casi 2 años, ¿no? Entonces tenemos que entender que cuando yo hablaba del crecimiento exponencial del uso de la inteligencia artificial generativa, estamos hablando de estas estimaciones que en muy poco tiempo han llegado a esas cifras. Vamos a seguir. Entonces, ¿cuáles son las repercusiones según los grupos demográficos y las regiones? Bueno, el acceso a la infraestructura. No es igual hablar del uso de la tecnología, y ustedes bien lo conocen, del uso de la tecnología para jóvenes que están en, en Santiago, ¿verdad? Donde tienen acceso posiblemente en algunas comunas a un internet de alta velocidad, a que hablemos de esto a ver cuándo fue, estuve yo en Castro, en donde había muy buen internet, pero se caía el internet de vez en cuando. Durante la noche, ¿no? Entonces tenía que moverme de sitio porque no llegaba. Cuando estábamos en la actividad, el internet se fue porque además estaba lloviendo. Entonces, esto es distinto. El acceso a la infraestructura tiene una determinante particular a aquellos países en donde también habrá más incidencia y efecto e impacto de la inteligencia artificial generativa y de estas nuevas formas de trabajo que eventualmente surgirán en aquellos países donde haya más acceso a infraestructura. Entonces, eso lo tenemos que tener pendiente. Pero también nos enfrentamos con la falta de competencias digitales, porque yo les pregunto aquí,
Y a ver, en el chat veo que solamente hay dos llamaditas. Contesten, contesten. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos hacer un prompt de inteligencia artificial? Contesten, ahí yo voy leyendo. Posiblemente, de los que estemos acá, muy pocos hemos utilizado la manera en que debe utilizarse la inteligencia artificial generativa. Lo habrán visto en Instagram, en Twitter o en las redes sociales, que tienes que explicarle a la inteligencia artificial generativa que yo soy un profesor de educación media, de cuarto medio, y quiero que me hagas un programa educativo, un programa sobre historia universal entre 1850 y 1919. Les invito a que lo hagan en este momento en el chat GPT. Soy profesor o profesora, trabajo con jóvenes o niños de tal edad, y tengo que dar una clase sobre historia universal de 1850 a 1819. ¿Cuáles son los principales elementos que debo explicar? Pruébenlo y me cuentan a ver cómo les va. Entonces, eso que yo lo digo aquí muy fácil, no es así. Hay un proceso y hay gente que se está especializando en el uso de la inteligencia artificial generativa para hacer un uso eh, eficiente de la herramienta. Y eso, así como hoy día todavía no utilizamos todas las bondades que nos da un teléfono inteligente, así también nos llega de repente esta inteligencia artificial generativa para también darnos en la cara que ya vamos quedándonos un poco rezagados y rezagadas. Entonces, eso, visto de las nuevas formas de trabajo, llama bastante la atención de cómo eso se va a implementar, ¿verdad? Después el tema de los costos de los servicios para gestionar y adoptar la inteligencia artificial generativa y los procesos de automatización. Danton, ¿ustedes son del sector público o hay privados también? Sector público, ¿no? En general del público, que es de donde estamos haciendo la convocatoria, y de educación, pero estamos en el ámbito más de la administración central, pero también están las compañeras de la Profungi que están más en directa relación ahí Bueno, eh, en los jardines infantiles. exacto. Miren, la probabilidad de que el Estado gestione recursos en el próximo presupuesto anual para implementación de inteligencia artificial generativa en eh, en todo el sistema educativo, mm, no lo tengo muy claro. No voy a decir que es nulo, pero esto es algo que a la fecha es bastante costoso, sobre todo cuando cuando va a ser usado por muchos usuarios y cuando lo quieres usar de manera profesional. Es gratis para el usuario en general, pero esto tiene relación con no es una teoría, no llega a ser una teoría, pero es un libro que se llama El coste marginal cero, ¿verdad? Que dice que el mundo ha avanzado exponencialmente en la producción de bienes y servicios, en donde un bien hoy día, por ejemplo, la ropa que usamos, el costo que tiene es muy bajo en su producción, en su distribución y en su cadena de valor, y a nosotros los venden a un coste. Pero, y esas diferencias entre una camiseta que te puede costar $2, por decir una cifra, y que te la pueden vender en $14, en los temas de tecnología esa brecha es mucho más ambigua, porque cuando salió la inteligencia artificial te costaba la mensualidad algo así como $150. Hoy día ya va por $40. Imaginen lo que va eventualmente a pasar dentro de un año o dentro de más, en donde posiblemente ese costo sea muy bajo. Pero ese es al usuario, pero cuando lo quieres institucionalizar, ahí sí te cuesta dinero. Porque no solamente es decirle a la gente de ChatGPT o a la gente de las empresas que están desarrollando esto que queremos utilizarlo como parte no sé, de los programas educativos o de las herramientas para la formación, sino que eso lleva un proceso. Entonces, esos procesos y esos costos aún no los hemos medido y no sabemos cuántos cuestan. No lo sabemos, no lo tenemos
claro, de cuánto para el Estado esa implementación. Y en general, la brecha digital. Aquí tenemos, yo estoy cerca de mis 50 y tengo una hija de 20 y tengo una sobrina que tiene 2 años y esta sobrina ya utiliza la pantalla del celular e incluso eh, tiene un uso, una manera distinta de aproximarse al celular, a la pantalla. Mi hija de 20 años tiene algunas brechas importantes con Excel, con Word, con ese tipo de herramientas que nosotros tuvimos que aprender a utilizarlas, pero es muy ducha en otras herramientas que yo no las sé utilizar. Y en mi caso, eh, conozco bien Excel, Word y todo esto, pero cuando me piden, no, sube el documento a la nube y lo trabajamos todos y todas desde allí, ya ahí yo me da una dificultad, ¿verdad? Y cuando tú esa nube, además, si ustedes ven ahorita el Word con la nube, te dice, hay un botoncito que dice editor, tú aprietas el botón de editor y te empieza a dar recomendaciones de redacción, de ortografía, de tamaño de los párrafos, de ideas que no están claras. Eh, entonces, bueno, saquemos cuenta a dónde estamos, ¿no? Entonces, ese tema de la brecha digital y hablando de la inteligencia artificial generativa es para la reflexión. ¿Cómo voy de tiempo? Cuéntenme y Ya estamos como en los tiempos pensando en darle también ahí espacio. un paso a Eso. a las consultas, a las inquietudes, que me Perfecto. imagino deben haber unas tantas. Eso, si quieren salgo termino con esto Dale. y porque ahí quedan los nuevos puestos de trabajo. Hay otras cosas, yo se las puedo pasar, no hay problema, porque hay otras consideraciones, el algoritmo y eso, pero esto era la parte Lo central. esencial. Calidad del empleo. ¿Será la inteligencia artificial generativa el espacio en donde vamos a tener más calidad en nuestros trabajos porque tendremos más tiempo y donde ustedes eventualmente podrán, no sé, alguna de sus funciones, revisar eh, si son la parte administrativa, subir toda la nómina de los profesores que asistieron durante el mes, o si es de la parte ya de formación como tal, tendrán la posibilidad de evaluar de manera más rápida a los y las estudiantes. Eso no lo sé, eso yo no lo tengo todavía claro. También va a depender mucho del uso de la inteligencia artificial y de su implementación institucionalizada, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que tener presente, porque a lo que institucionalicemos la inteligencia artificial generativa, entonces te va a dar una serie de garantías. Proceso de diseño e integración de los sistemas, eso es un tema que si yo a ustedes les pregunto ahora en este momento, ¿en dónde utilizarían la inteligencia artificial generativa en su proceso de acción diario, de trabajo diario o durante la programación que ustedes hacen al inicio de año? Y ustedes me podrían decir, bueno, lo puedo usar aquí, aquí, aquí y acá, pero eso va a implicar que conozcan también la herramienta. Y eso eventualmente lo hacía alguien, lo hacía el departamento de planificación, lo hacían los expertos y las expertas que revisaban los pensum del año. Ahora lo podrá hacer la inteligencia artificial generativa, esa es la pregunta. Y lo que sí está clarísimo es que hay una vulnerabilidad en puntos de las cadenas de suministro. Esto no necesariamente tiene que ver con ustedes, pero efectivamente, si la cadena de suministro, la cadena de valor tiene un efecto de producción, de automatización en alguno de los puntos, eso va a ser una especie de dominó que se va cayendo, en donde, bueno, si ya yo logro producir esto de manera automática, este otro proceso no tengo por qué tener humanos porque va a chocar, ¿no? Pero hay que tener esa premisa allí absolutamente presente. Y lo que les comenté temprano, que la inteligencia artificial generativa a la fecha depende de millones de usuarios que la están alimentando. Eso eventualmente ya dejará de pasar, pero a este momento eso es lo que está sucediendo. Y la reflexión final, nuevos puestos de trabajo se van a generar, y así lo habíamos conversado en el encabezado de la actividad, o vamos a tener realmente un desplazamiento de trabajadores y trabajadoras. Esa es una de las reflexiones que les voy a dejar para las próximas jornadas que tengan acá y que la podemos empezar a descubrir y a analizar en esta jornada para el día de hoy.
En la presentación van a ver las políticas, pero va muy enfocado en lo que usualmente la OIT hace, que es procurar el respeto de los derechos, aun cuando se utiliza la inteligencia artificial generativa, tener en perspectiva el juicio humano cuando se utilice la inteligencia artificial, tener en perspectiva que no podemos, en el uso absoluto de una modificación de los modos de producción, dejar al margen a millones de personas porque se empiezan a automatizar procesos que antes hacían seres humanos. Entonces, bueno, eso por ahí van las recomendaciones. Pero lo dejaría por aquí para poder abrir la discusión. Perfecto, Juan José. Creo que ha sido una exposición hasta ahora muy, muy completa. Me imagino que hay hartas inquietudes y preguntas. No están todas reflejadas, claro, para que vayamos mirando y seleccionando, pero para abrir, eh, tomándome algo de lo último que está en el chat y poder un poco hacer una reflexión en tanto es una amenaza que ha estado en las conversaciones del mundo sindical, digamos, ¿no? Eh, Aquí la compañera Paulina, por ejemplo, pone para algunas cosas vamos muy rápido y en otras retrocedemos. Quiero, quiero reprocesar esa inquietud en el sentido de que efectivamente eh, hay una suerte como de incertidumbre que representa, digamos, la modernización en términos de esta automatización acelerada que está dándose, digamos, en distintos ámbitos del quehacer laboral, ¿no? Eh, y que esto vaya a conllevar de alguna manera un detrimento o una precarización en las condiciones de trabajo, ¿no? En esta lógica del reemplazo. Y en eso, digamos que yo diría es uno de los nudos, digamos, que tiene un poquito también al interior del mundo sindical que está discutiendo estas cuestiones, eh, como con una controversia que yo diría razonable, digamos. Por un lado, esta cosa de esto ya está aquí con nosotros conviviendo y es difícil ignorarlo. Y otra cosa es, digo, bueno, ya está bien, digamos, pero que esto implica para las condiciones y el bienestar del mundo del trabajo. Entonces, eso, poder un poco aprovechándome la inquietud que plantea aquí la compañera Paulina, en términos de que, claro, para algunas cosas vamos rápido, pero para otras pudiera, digamos, como esto, digamos, nuevamente, el trabajo nuevamente ser una parte que se sacrifica, ¿no? Danto, si quieres hago una reflexión, pero pequeñísima, Dale. cortísima. Es que ha sido tan voraz, si ha sido una vorágine el uso de la inteligencia artificial generativa. Les digo, desde la OIT tenemos un día una licencia para utilizarla. O sea, dentro del sistema que tenemos, que es Microsoft, Teams o algo así, ya la podemos utilizar. Pero nos piden que tengamos cautela cómo la utilizamos y nos han dado capacitaciones de cómo debemos utilizarla. Entonces, ya es una herramienta, no va a dejar de estar. El problema es, y efectivamente, cómo vamos a avanzar en un uso de una herramienta que se supone nos va a gestionar, bueno, no voy a decir a facilitar, nos va a gestionar de manera distinta la manera en que realizamos y producimos conocimiento o insumos o servicios o bienes. eh, ¿Cómo lidia eso con los derechos laborales? ¿Verdad? Porque si hoy día, y miren que no estoy hablando en el caso de Chile, estoy hablando en caso en general, en Latinoamérica, tenemos todavía brechas importantes en, en horas de trabajo. Yo sé que acá se ha estado avanzando, pero en horas de trabajo semanales, eh, es esta herramienta la que va a facilitar que las personas trabajen físicamente, estén en un sitio menos horas, o virtualmente, también hablando de teletrabajo. ¿O eso implica que ese derecho que aquí ha costado considerablemente varias discusiones de reducir las jornadas laborales, ese derecho, o más que derecho, esa reivindicación
va a ir aparejada con la pérdida de alguna de mis funciones y por consiguiente yo no voy a ser necesario, ¿verdad? Entonces, Eso está latente, eso está muy eso está latente. latente, eso está latente, eso está latente. Y ahora sí tengo el chat porque quité la, la presentación y ahora lo puedo ver. Y aquí Luisa nos habla del Power BI, ¿verdad? Bueno, el Power BI hace 6 meses era un programa complejo, hacía muy bonitos los gráficos, te analizaba muy bien la información, pero hoy día ya lo hace solo. Tenías que aprender a usar Power BI. O sea, no era Word que tú aprendes a usar o Excel que haces la suma o la autosuma o divides y sabes cuánto está el peso contra el dólar. No, no, no. Esto ya es otra dimensión. Es impresionante. Eh, y se los digo, con algunos programas de procesamiento de datos, ya también se está incorporando la inteligencia artificial y las personas que analizaban esto, ¿verdad? Eh, les da miedo, les da miedo, porque si uno tenías que hacer, les pongo un ejemplo, yo para hacer esta presentación, eh, tomé un documento de la OIT que está trabajando el tema de inteligencia artificial, les invito a que lo puedan bajar también, lo ponen así, o bueno, yo les mando la presentación y ahí hay un código QR. Entonces, eh, de estos datos que les he mostrado el día de hoy, claro, yo les he dado otra vuelta y otras cosas, pero eh, entiendo que hay gente que utiliza un programa de inteligencia artificial para ya directamente hacer la presentación. Yo lo leí, he estado leyendo, he estado documentándome, me fui al documento de plataformas de la OIT, eh, eh, he estado releyendo un poco a Un Mundo Feliz, en donde empieza el uso de la automatización y de la vigilancia, porque al final, sí es verdad, tenés la inteligencia artificial, pero al final es una especie de vigilancia. Eh, Me puse a releer 1984, Isaac Asimov también, como todos los decálogos de la robótica. Miren, porque yo digo, a mí esto me apasiona y a mí me apasiona la libertad sindical, no se malinterprete, y la negociación colectiva, pero lidiamos con un mundo desde lo sindical, en donde todavía tenemos que pelear por reivindicaciones en temas de libertad sindical o de negociación colectiva efectiva versus mecanismos de implementación que posiblemente sustituyan el trabajo de los seres humanos, ¿no? Entonces, cuando nos habla Paulina de que vamos en algunas cosas muy rápidas y en otras retrocedemos, por ahí va un poco las ideas, ¿no? Yo quería Perfecto. decir algo, o sea, Por favor, dale. creo que en general nos deja como mucha preocupación, inquietud, ¿no es cierto? Como para dejarnos pensando y volver a mirar, porque yo creo que como funcionarios y funcionarias principalmente, que somos públicos acá, no, de partida no nos hemos interiorizado, no ocupamos mucho tampoco, no conocemos las herramientas de inteligencia artificial, probablemente lo conocen mucho más nuestros hijos, ¿no es cierto?, que lo han usado en el colegio, en la universidad, eh, pero no es algo que entendamos muy bien. Y yo creo que sí el desafío, más allá obviamente de cautelar, ¿no es cierto?, los derechos laborales y las condiciones de trabajo, ¿no es cierto?, que es como una cuestión que no es transable, digamos. Sí, también creo que está el desafío de poder conocer y también usarlas a nuestro favor, porque creo que también podemos ver las potencialidades que puede tener para el mundo sindical respecto a nuestra propia gestión, nuestro quehacer, porque eh, creo que ahí, o sea, utilizarlo como herramienta, obviamente hay que ver, esto tiene potencialidades y tiene también potencialidades que a lo mejor no son tan positivas, ¿no es cierto? No sabemos bien las consecuencias hasta dónde es qué va a implicar, pero como Ujú. tú dices, ya está, y tenemos que primero familiarizarnos para poder también ver, poder visualizar los riesgos, porque en realidad es como algo tan ajeno
que es muy difícil como poder sopesar. Y por otro lado, con esta brecha que por un lado tú dices, ¿no es cierto?, que está entre las reivindicaciones, ¿no es cierto?, y esta lucha, y por otro lado, el mundo del trabajo con todas estas herramientas que va como en otra velocidad, cómo tratamos de acortar también un poco esa brecha, porque al final los trabajadores y trabajadoras están ahí inmersos, ¿no es cierto?, en estos cambios, querámoslo o no. Entonces, creo que nos deja como chuta, como pensando, más que tener claridades, que creo que no tenemos, que quizás es algo que no queremos a veces mirar porque es como desconocido, es un poco extraño y peligroso suena. Pero bueno, creo que ha sido súper bueno y creo que no debería ser la única conversación. Creo que estamos muy atrás en eso todavía, entonces como a poder pensar y darle una vuelta. Eso era mi reflexión. Eh, Nada más te hago, efectivamente, yo eh, soy un poco agorero con esto, ¿no? Porque, claro, lo que hemos observado es el uso de procesos de automatización para el desplazamiento de puestos de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que vemos en los supermercados. eh, la pandemia dejó clarísimo que, por ejemplo, la gente que eh, tenías 10 personas trabajando, ahora sabes que lo haces con 5, ¿no? O sea, ha habido cambios importantes por el uso de la automatización o el uso de la tecnología. Pero esto es otra dimensión, esto es otra dimensión, esto no es automatización, esto no, esto es generación de conocimiento a partir de una herramienta tecnológica. Es distinto, es distinto. Y no tenemos todavía medido cuál va a ser el impacto. Esa es la realidad. Y no quiero ponerme como las películas de Skynet o de Schwarzenegger sobre eso. No, no, no creo que lleguemos a eso, porque al final seguimos siendo, o sea, la dependencia de los seres humanos, eh, de la tecnología con los seres humanos está allí presente. Eso no va a terminar, porque al final somos los usuarios finales. Pero sí, efectivamente, esta herramienta que puede parecer como cuando utilizábamos Google, ¿se acuerdan? El buscador, que nos daba 10, 15, 20 soluciones de un solo momento, pero tenías que abrir cada una de las páginas, hacer discernir cuál es. Pasa por ahí, es muy similar a esos cambios que hemos tenido. La gran diferencia es que esto sí tiene el potencial de crear nuevas maneras en que las personas se gestionen el conocimiento, en el caso de ustedes que trabajan con eso, o que gestionen la elaboración de un servicio. Oye, y Correcto. una cosita, la Gloria tiene su mano levantada y antes solamente quería hacer una acotación. eh, a propósito de que estos, no sé cómo decirle, como que el cerebro los cerebros de la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, están como alimentados hoy día igual por personas, ¿no es cierto? También hay sesgos. Eso también estuve viéndolo a través de que, por ejemplo, hay que tener ojo porque uno puede preguntar algo como que esa es la realidad, esa es la respuesta, y hay, por ejemplo, igual reproducción de los sesgos de género. A propósito, por ejemplo, de generan una imagen de, no sé, de trabajadores, de no sé qué, hombres, no sé, de no sé qué, hombres. Entonces, chuta, también ahí es otro, como algo que uno tampoco imagina, pero que efectivamente tampoco es neutral. Oye, le La damos la Gloria. palabra a Gloria. Hay un comentario en el chat para mirarlo a continuación y al final cerramos con Juan José, una última palabra y ponemos las cámaras, por favor, para hacer el registro que para efecto informativo nuestro del área comunicacional necesitamos hacer un registro, así que les pedimos que al final dejen sus cámaras abiertas, por favor. Gloria, adelante. Gracias, compañeros. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, de más está decir no solo agradecer la exposición y el tema, ¿no? Y en eso agradecer a los compañeros de la FENAEDUC que se han dado a esta tarea.
que creo que va siendo muy, muy, muy trascendente. Eh, Solo hacer una reflexión porque venía de otra reunión y me logré, dije yo me voy a conectar y logré tomar un poquito el hilo de lo que de alguna manera también vamos sabiendo. Bueno, y yo siento que ante este tema, siento que estamos como hace 500, 600 años atrás. Somos unos indígenas que viven en su tierra pensando que así es la vida. Miran el horizonte, ¿ah? En el alto mar, en la profundidad del mar, y ven aparecer unas cosas extrañas que nunca habían visto ni se imaginaban, y esas cosas flotan, ¿no? Y se van acercando hacia ellos. Se van acercando en donde ellos tienen absoluta ignorancia de lo que es, y obviamente la primera reacción es miedo. Entenderán que esos barcos eran los conquistadores que venían acercándose, que además cuando bajan visten unos trajes de metal, ¿no? Y ocurre que dentro de todo eso, de esa población, esos seres humanos que miraban el horizonte, hay algunos que le llamaban los brujos, ¿no? Y esos sabían que esto venía y podían tener una disposición a meterse en ese conocimiento. Yo siento que no es que nosotros seamos los brujos los que estamos en esta reunión, pero que de alguna manera nos permite situarnos en la situación que estamos. Y yo diría que la situación, y a pesar de los 500 o 600 años, no es tan distinta en el sentido de lo que está en juego. Y lo que está en juego es el, la forma, el sentido de lo humano, de la vida, de la sociedad, de cómo viven las personas. Y los polos son quién tiene el poder y quién no tiene el poder, ¿no? Quién es dependiente. Y claramente el uso de la tecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial en este caso, el problema es que tiene dueños. Y ahí va un poco la intervención que hacía recién Carolina. O sea, nosotros podemos pedirle que nos diga algo y nos está diciendo una realidad construida que no necesariamente es la realidad, es la verdad o es lo que a nosotros como seres humanos nos conviene y nos corresponde. Eso por una parte, y más allá de en general el mundo del trabajo y cómo lo impacta, porque en rigor una inteligencia superior y positiva para la vida humana debería ser que toda la tecnología esté al servicio de una mejor vida, de un mejor mundo, de que podamos disfrutar nuestro entorno con más tiempo, con más disponibilidad, con más recursos, y no al revés, ¿no? O sea, en lugar de que la ciencia avance en función de un mejor ser humano, nos hace más miedosos, más débiles, más pobres al final. Esa contradicción yo creo que es la lucha que nosotros como dirigentes sindicales sobre todo la debemos tener siempre presente, y en definitiva tiene que ver con quiénes son los dueños de todo este capital, ¿no? Que es el fondo del problema. Y para qué decir en particular lo que significa para nosotros los trabajadores del Estado y el reemplazo de nuestro trabajo. Y no me voy a alargar más porque ya hablé mucho, pero quería abrir esa arista. Muchas gracias. Sí. Creo que quedó súper bien el planteamiento, Gloria. Así lo leo como un neocolonialismo, ¿no? Un poco apuntas a eso, una nueva versión de la colonia, ¿no?
Interesante mirarlo. Ahora, ¿qué rol juegan las unidades de capacitación, de formación al interior de los servicios, de las instituciones, para equilibrar o compensar? Sería interesante. Pero no quiero abrir esa lista, sino más bien ir cerrando con los dos últimos comentarios, Juan José. No sé si los has leído, que hacen algunas cuestiones bien, un comentario inicial, los dos últimos, de Luisa y de Judith. Luisa, en tanto, plantea ahí como a qué sectores o disciplinas un poco afecta más o afecta menos, o sirve más o sirve menos, ¿no? Y por otro lado, la reflexión atenta y crítica, digamos, por el lado de Judith, respecto al avance de la inteligencia artificial y cómo se nos cuela en nuestra vida, si no tenemos una criticidad respecto a esta cuestión, ¿no? Un poco lo que estaba planteando Gloria también. Eh, Juan José, para que tú cierres, les pido sí a las colegas y compañeras que están hoy día presentes que vayan encendiendo sus cámaras para ir haciendo el registro, Pero ahí aprovechando. les aviso, que hable Juan José, les aviso y sacamos la foto. A todo esto Juan José es una persona creada con inteligencia artificial, no es real. No, no, te imaginas, podría llegar a pasar, ¿ah? De que le pidan algo a la OIT y que la OIT tenga algo que hable. Pero bueno, Pero sí, no, no. Mira, la primera, la segunda, la reflexión que está allí con respecto a al impacto de los trabajos. Eh, yo no me atrevería a decir que se va a ver más afectado uno que otro. Tal vez en números, y lamentándolo mucho, somos esclavos de las estadísticas, eh, pero lo que sí podría decir es que el impacto sobre las tareas que son más reiterativas es la diferencia, ¿no? Los que posiblemente tengan que eh, armonizar conocimiento, crear conocimiento, eh, utilizan otras herramientas para enfrentarse al mundo laboral, como pueden ser los técnicos o los profesionales, frente a una persona en un puesto administrativo que tiene sus funciones más estructuradas, eh, puede ser que ahí esté la diferencia en el impacto. Yo se los digo desde el punto de vista de la digitalización. En la oficina éramos utilizábamos muchos papeles, ¿no? Se pasaba un papel, ese papel llevaba una firma, ese papel se llevaba de una oficina a otro, de la oficina a la otra se hacía un escáner, entonces ahí ya se digitalizaba, llegaba a Ginebra, la imprimían y les ponían los otros sellos, ¿verdad? Bueno, hoy día todo eso es digital. Entonces, esa persona que se dedicaba a hacer el primer papel, a ponerle los sellos, a hacer un registro con un número de folio que eso llevaba, hacer el segundo sello, esa otra persona que hacía decía, bueno, la persona uno firmó el documento tal y le puso el número tal, en tal día, en tal momento y en tal hora, la persona 2 lo hizo en tal momento, en tal día y tal hora, eso ya se subsanó desde el punto de vista de la automatización, pero eso no es inteligencia artificial todavía, no es. Eso es automatización de procesos. Estamos hablando de que ese sistema que se utilizaba para hacer esa firma, que era intervenida por un ser humano, hoy día, a partir de la inteligencia artificial, si existe un mecanismo y te puede hacer la pregunta a la persona 1, a la persona 2, a la persona 3 y a la persona 4, y tú con apretar un botón tienes 3 o 4 eventuales resultados para responderlo, esa persona definitivamente ya no lo va a necesitar, porque al final de todo ese proceso va a salir un documento en donde esté foliado y diga, Carolina firmó el día 12 a las 3 de la tarde, Danton a tal hora, Paulina a tal hora y dijo tal cosa, y María Esther dijo esta cuestión. Y el resultado y las conclusiones son esta y esta. Esa persona que se encargaba de ese proceso posiblemente ya no esté. No lo sé. Habría que esperar también cómo se va adaptando. Recuerden lo que les dije, no va a ser igual la adecuación, adaptación y adopción de la inteligencia artificial generativa, recuerden, generativa en algunos países y en algunos sectores. Va a cambiar. Posiblemente en el sector público tenga un rezago. Posiblemente. El otro comentario sobre el abismo, hay que empezar a utilizarlo.
yo les invito a que rompamos el miedo de utilizar la inteligencia artificial generativa, porque fíjense, y hacía una reflexión, ahora se me perdió, ¿será que se nos fue de la reunión? No, está ahí. ¿Qué necesitas? Gloria. Ya. Ah, sí. No, Gloria nos hacía una reflexión y decía que la tecnología, o sea, ¿cómo ha avanzado la humanidad? Bueno, por dos grandes procesos. ¿Dónde hemos tenido los grandes cambios? A partir de las guerras y las guerras que han determinado procesos y cambios tecnológicos para matarnos unos con otros. Eso es. Usábamos flechas, usábamos hierro, escudos, tal, y después alguien en su increíble y universal sabiduría inventó la utilización de la pólvora, no es que la inventó, sino la utilizó de pólvora para crear una bala y así sucesivamente. Entonces fue un avance tecnológico, ¿verdad? Y ahora Eh, con drones. y ahora con drones y ahora saquemos, bueno, imagínense. Pero en fin, al final los avances tecnológicos han sido los que nos han modificado y han mejorado nuestra calidad de vida, definitivamente. En la medicina, en lo social, en el transporte público, en el transporte, en todo nos ha mejorado la tecnología. Y, y ahora tenemos una nueva visión potencial y lo comento sobre el tema del abismo, en donde ese nuevo mecanismo se supone que en su momento iba a ser gratis. Quien desarrolla por primera vez el chat GPT lo hace gratis. Eso era de libre acceso. ¿Qué hicieron hoy día las empresas? Le compraron al chat GPT las licencias para utilizar sus propios y elaborar sus propias herramientas de inteligencia artificial y hoy día tenemos por lo menos tres. Microsoft, que se llama Copilot, Google, que se llama Gemini IA, y ahora Apple, que tiene Apple Intelligence o inteligencia de Apple, se va a llamar. Entonces, díganme ustedes, y Android, Samsung también tiene su propio proceso, que lo tienen en los televisores, lo están incorporando. Entonces, bueno, es un abismo, efectivamente, cuando lo vemos desde el punto de vista, si no estamos dentro de eso, pero es un abismo si no tenemos regulaciones. Si no llegamos a tener regulaciones sobre el tema y llegamos tarde como humanidad a regularlo, va a ser muy complejo. Va a ser muy complejo. O nos va a pasar como la uberización de la economía, ¿no? En donde los estados para llegar a estar al día con respecto a la legislación de las plataformas, han pasado casi 10 años, ¿verdad? Entonces, eso es, sí, posiblemente yo dije sea un poco un abismo, pero también ya aprendimos que hay que, como sociedad, plantear regulaciones a estos elementos. No sé si sigo tanto o por el tiempo. Hay unos comentarios finales, si quieres, con eso vamos cerrando. Perfecto, perfecto. Efectivamente, la otra parte de la presentación habla del algoritmo y cómo desde el mundo sindical tenemos alguna influencia sobre el uso de un algoritmo. Hay países en donde incluso ya se está solicitando que los procesos automatizados vía algoritmo ya estén dentro de las cláusulas de la negociación colectiva. O sea, queremos saber cómo se negocia, o sea, cómo se elabora el algoritmo mediante el cual nosotros, depende que una persona esté en un puesto de trabajo o en una estación de trabajo, esté en otra o esté en otra. Queremos saber eso. Y eso ya se está generando. Y claro, son ejercicios muy vinculados a temas de productividad, porque te dicen, bueno, tú estás produciendo tantos, no sé, microchips o tantas medias o tantos sombreros al día, ¿verdad? Y eso ya te lo están midiendo. Y a eso se refiere ese algoritmo. Lo que todavía el algoritmo no ha conversado, no ha terminado de entender, o sea, no le hemos terminado de darle forma como humanidad, es cómo va a ser el proceso en una inteligencia artificial generativa en donde en algún momento el hecho de que el ser humano esté alimentándola ya no lo va a necesitar. Eso es lo que todavía no tenemos claro. Disculpen que yo además les dejo con más preguntas e interrogantes que respuestas y precisiones, ¿ah? Yo de verdad lo lamento, pero es que es donde estamos, es donde estamos. Y a lo que empiecen a indagar sobre el tema de la inteligencia artificial generativa, se van a dar cuenta que no tengo respuestas, porque tengo respuestas en lo que desde
deberíamos hacer como mundo sindical, que yo creo que, como dicen por allí, una segunda parte para hablar ya de cuál es el alcance como sindicato, como organización sindical, de intervenir o de impactar en estos procesos de implementación. Porque eventualmente lo que esperaríamos es que, mira, sea sector público, sea privados, sean el sector en el que estemos, no llegue el día de mañana, y disculpen el ejemplo, pero es el más visible que tengo, y digan, bueno, no, las personas que están ahí, que son 8 cajeras y 8 cajeros, y ahora no vamos a necesitar 4 porque aquí vamos a poner 4 cajas o 16 cajas automatizadas. Y ahí es donde hay que hacer el esfuerzo para que no llegue ese punto en función de respetar ese juicio humano, ¿no? Que todavía debería estar presente. Ahí es donde está. Porque eventualmente va a llegar, llegará, pero la pregunta es, ¿cuál va a ser el impacto y cuál va a ser el rol que tienen las organizaciones sindicales? Entonces, yo creo que ahí va la reflexión. Si ustedes, les pregunto aquí, por encima, nos queda un minuto para dejar ya que descansemos. ¿Hay algún proceso que ustedes vean en ciernes que está avanzándose en la implementación de la inteligencia artificial? No lo sé. Pero si hacemos una pequeña revisión, lo más probable es que sí. Lo más probable es que sí. Y vamos dejando por ahí, y pareciera como con el desafío, Juan José, y abusando un poco de tu confianza, digamos, eh, probablemente convocado para una segunda oportunidad, digamos, ¿no? Para profundizar y ver, como tú decías, digamos, el impacto ya más específico, más concreto en el quehacer laboral. Hoy día quedamos ahí como con este mapeo, digamos, que, como se decía aquí, tiene mucho de abismos, suena como una cosa muy, como que nos supera, ¿no? Eh, yo no sé si ahí la cuestión sindical, como tú decías, puede hacer una diferencia, el trabajo colectivo, la sociedad en cooperación, digamos, las comunidades en cooperación puedan ahí hacer un filtro que permita recoger esta cuestión acá de manera más como al servicio de la humanidad, ¿no? Al crecimiento de la humanidad, no como una amenaza, no como una cuestión que nos vaya a perjudicar. Así que ahí queda instalado, Caro, para que cierres y hagas el Dantón, registro final. Dantón, un segundo, nada más. Un Por Por segundo. favor, mientras Jorge. igual prendan sus cámaras. Eso, Un segundo, Carolina, un sí. segundo. Y yo creo que faltó decir que en el momento de la industrialización, cuando los trabajadores boicotean las máquinas porque las vieron que eran contrarios a ellos. Ujú. Yo creo que estamos en ese mismo minuto. Sí. Esto, esta inteligencia artificial va a ser a favor de nosotros o va a ser en contra de nosotros. Ujú. Y eso los sindicatos, los dirigentes sindicales, lo tenemos que tener muy claro. Eso quería agregar nada más para completar este desarrollo de la humanidad como ha venido precisamente llegando a cada vez a niveles de que sean en beneficio del ser humano, del hombre, la mujer, y no, no contra el ser humano. Eso. No, muy Bueno, bien, yo Jorge. junto con Caro, darle las gracias a todos y a todas, les voy a volver a pedir ahora a los que puedan abrir sus cámaras para que nos saquemos una foto. La foto de rigor, que quede registro, que aquí estuvimos, fuimos personas que estuvimos aquí hoy día, porque quede para la posteridad, porque quizás, ¿qué va a pasar? No, pero también invitarles a seguir participando. Nosotros, como les dijimos, tuvimos aquí un enroque entre la primera y segunda sesión, ¿no es cierto?, por los temas de salud, pero tenemos durante al menos Último 5 jueves. semanas, al menos, ¿no es cierto?, desde hoy día, todos los jueves esta actividad. Se supone que más temprano, los otros días, a las 3:30, ahí vamos a estar avisándoles, bueno, está lo programado. La próxima semana estaría la sesión que íbamos a tener hoy día y que tuvimos gracias a Juan José, que pudo venir aquí
adelantarse. Así que mejore. la próxima semana tenemos también sobre el tema de más de educación y los temas que están ahí en proyectos avanzados, menos avanzados, ¿no es cierto?, que nos tocan directamente. Así que todos invitadas, invitados a seguir participando, a que ojalá se sumen más personas y tengamos un espacio de crecimiento también, porque esto finalmente es un espacio de escuchar, de aprender, de generarnos nuevas inquietudes y nuevos desafíos para el mundo sindical y para nuestros compañeros y compañeras también, trabajadores y trabajadoras. Así que ya, los que no prenden la cámara ahora ya van a quedar fuera de la foto, les vamos a poner un emoji, un monito. Ahí, eso, ahí sí, pues, ya. Oye, Judith, ¿dónde va la casa? ¿Estás en la oficina? Ya, una foto, así que ahora con la mejor cara. 1, 2 y 3. Ya, listo. Estamos listos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Quedamos ahí esperando para coordinar una segunda vuelta, quizás al término, para dejarnos un rato pensar, quedarnos con todo esto en la cabeza y volver a conversar de este tema en unas sesiones más adelante. Así que muchas Gracias, gracias. Carolina. Gracias, Gracias, Jorge, Dantón. también. Un gusto verte, Dantón. Paulina, Juan, Un Luisa. abrazo para todos Un y abrazo todas. para ustedes, que estén todos muy bien. Estén ¿Ah? bien, Igualmente. Gracias. gracias. Chao, chao. Abrazos, abrazos, que estén Chao, bien. gracias. Igual, adiós.